nosotros tenemos gran cantidad de este tipo de medicamentos IVP. Omeprazol no es el único. Tenemos lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Un detalle con el pantoprazol es que el pantoprazol puede usarlo en adultos mayores pluripatológicos o que empleen pluricantidad de medicamentos porque tiene menor interacción farmacológica. Esa es la ventaja con el pantoprazol. A diferencia del omeprazol, que si yo tengo un paciente que utiliza anticoagulantes humarínicos como la warfarina, tener en cuenta ello, yo tengo que evitar el uso concomitante con el omeprazol porque voy a generar una interacción farmacológica y limitar el uso, en este caso, de warfarina. Por eso es que los damos por separado, hay que tener en cuenta ello. Entonces, estos IVPs propiamente van a ser ¿qué tipo? Son profármacos. ¿Qué quiere decir profármacos? Que requieren un mecanismo, un medio para poder activarse. Entonces, ¿qué van a requerir estos IVP que son profármacos? Van a requerir un medio ácido, en este caso, para poder activarse. Y una vez propiamente que se van a activar, ¿a dónde van a ir o dónde hacen su tema de acción? En las células parietales del estómago, porque es esta célula la que se encarga de ¿qué? De la producción de ácido clorhídrico. Muy bien. Entonces, es aquí en donde va a trabajar propiamente mi IVP. Ahí tenemos las fórmulas químicas de estos medicamentos. Ahora, ¿qué ocurre con este IVP? Si bien sea de un profármaco, requiere un medio ácido para poder activarlo. ¿Qué tipo de unión tiene? En este caso nos hace referencia irreversible. Nos hace referencia que la forma activa de ese enlace que va a conformar para lo que es la bomba hidrógeno, potasio, TPasa, inactiva. ¿Inactiva de qué forma? Irreversible. Inactiva de manera irreversible a esta bomba. Por lo tanto, ¿qué necesitamos nosotros? Esta supresión se va a dar por un tiempo de 24 hasta 48 horas correspondientemente, hasta que nuevamente esta membrana pueda liberarse, por decirlo así, o pueda haber un recambio y se pierda el efecto de ¿qué? Del medicamento. ¿Ya? Ahora, otro factor, si estamos hablando que yo necesito que este IVP tenga un ambiente ácido al ser un profármaco para poder activarse, ¿dónde lo tengo que tomar? ¿Antes de la comida o después de la comida? Medio ácido. Antes de la comida. No se olvide, requiere un medio ácido, es un profármaco, para activarse requiere ello. Entonces, vamos a tener que tomarlo en ayunas. Por eso es que ustedes van a ver que el lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, omeprazol lo toman en ayunas, porque requiere un medio ácido propiamente para activarse, ¿ya? Por eso lo ponen, ¿no? Debe administrarse a la primera hora de la mañana. Ahora, con una sola dosis es suficiente, porque hemos visto que hay un tema de acción, en este caso irreversible, en esta bomba, porque tenemos que esperar a este recambio. Podemos tener un tema, en este caso, de efecto rebote por el uso de IVP, sí podemos, en el caso de que pacientes que lo usen de manera prolongada. Ojo con ello. Los IVP, por favor, no son de uso crónico. Yo no puedo indicar un IVP como indico un losartán cada 12 horas, 5 años, ejemplo, ¿no? El IVP se usa por estancias cortas, 3 meses, 2 semanas, en este caso 10 días, entre otros, pero no lo podemos usar de manera anual, por decirlo así, no es un medicamento que lo va acompañando el resto de él. Hay un efecto rebote por el uso prolongado propiamente de estos IVP, ¿no? Y es por eso que nosotros, de tener este efecto, tenemos que interrumpir el manejo para reevaluar el tratamiento. Recordemos que lo hemos visto que se requiere pH ácido correspondientemente para la activación de este medicamento, y de igual manera nosotros, por eso nos recomienda la administración 30 minutos antes, ¿no? De lo que es la limpieza de alimentos. Acá nosotros vemos la farmacocinética en relación a los IVP. Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, tenemos, sí, tenemos, ¿ya? Y las dosis correspondientemente, los que ustedes observan acá, 20 miligramos correspondientemente, lo tenemos de 20 miligramos hasta 40 miligramos. Estos medicamentos los tenemos en presentación vía oral, en cápsulas, o también en presentación parenteral correspondientemente, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? ¿Todo es perfecto? No, todo no es perfecto. Por eso es que te pone acá reacción adversa a medicamentos, especialmente en qué casos, y ahí lo ponen en lista, tratamientos crónicos. Volvemos a repetir, son tratamientos
voy a dar un tratamiento prolongado con IBP, voy a tener esta limitación. ¿Qué otro factor de riesgo? Riesgo de osteoporosis, de igual manera inmunosupresión correspondientemente porque me va a atrofiar de igual forma el tema del epitelio digestivo, hipergastrinemia, ¿ya? Hipergastrinemia y demencia. Pero acá hay un asterisco en demencia, está asociado a la demencia, pero en tratamientos, en este caso, ¿qué? A largo plazo. Solamente en tratamientos a largo plazo. ¿Con quién en este caso el IBP hace interacción medicamentosa? Lo que les decía, ¿no? Disminuye la eliminación del medicamento. ¿Con quién? Con la warfarina. Si se prolonga la eliminación de este medicamento me va a generar problemas de coagulación. ¿Con quién otro medicamento? El diazepam, ¿no? Disminuye lo que es su eliminación. Ahora, impide que se active ¿qué? El clopidogrel. Entonces, no puedo dar omeprazol y clopidogrel concomitantemente porque voy a inactivar en este caso el clopidogrel. Y el omeprazol disminuye el aclaramiento de fenitoína, en este caso si es que lo usamos. ¿Dónde damos fenitoína? En pacientes con un tema de anticonvulsivante. Entonces tengamos en cuenta ello. Acá nosotros tenemos el famoso omeprazol correspondientemente y vemos, como se dice, el efecto que vamos a tener en relación. Cuando lo usamos, pacientes con úlcera gástrica, úlcera digestiva, el tratamiento mínimo para este tipo de úlceras puede ser hasta de un mes del IBP, donde también lo uso como enfermedad de reflujo gastroesofágico y Helicobacter pylori. Recuerden estos efectos adversos: omeprazol, uso crónico asociado a demencia, deficiencia de vitamina B12, riesgos de fracturas. Nos habla de quién, de lo que es la hipocalcemia correspondientemente, hay que tenerlo en cuenta. Y cuando no vamos a dar omeprazol, propiamente en caso de alergias, o si está usando tratamiento con delfinavir. ¿Qué es delfinavir? Un fármaco antiviral, ¿no? Perteneciente al esquema TAR. Delfinavir. Sí, omeprazol sí, lo tenemos obligatoriamente. Ese omeprazol también lo van a revisar. ¿Por qué lo van a revisar? Porque actualmente está en lo que es toda la parte, en este caso privada, lo van a tener. Es omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y omeprazol. Esperemos que en unos años el peritorio ya no solamente esté omeprazol, sino también contemos con uno de estos fármacos que ya son de uso frecuente. Lansoprazol de igual manera, ¿ya? Prácticamente los efectos adversos son los mismos, igual que el mecanismo de acción que se han observado. Ahora, habíamos hablado del primer grupo, ¿no? Que era en este caso de los inhibidores de bomba de protones. Hemos hablado en este caso de los IBP. Ahora, ¿de qué nos falta? ¿Cuál era el otro? Los antihistamínicos H2. ¿Quiénes son? Ranitidina, cimetidina, famotidina y taxidina. ¿Con quién me quedo? Con estos dos, que sí nos tenemos. Ranitidina por parte del territorio del Estado y cimetidina que también lo van a encontrar en el programa. ¿Por qué les ponen esta norma, esta guía? ¿Qué ocurrió el 14 de enero del 2025? ¿Quién es DIGEMIT? La DIGEMIT es la Dirección General, en este caso, de Medicamentos, Insumos y Drogas. Y el DIGEMIT sacó una alerta en relación a ese medicamento de la ranitidina, ¿no? ¿Por qué sacó una alerta sobre la ranitidina? Porque lamentablemente encontraron que había impurezas de quién? De nitrasoxamidas. Entonces era un factor de riesgo para la población si consumía este tipo de medicamento. Entonces la ranitidina, el lote propiamente afectado, quedó suspendido, al igual que el fármaco, hasta que se verificara, como se dice, la seguridad del mismo. Esta información para nosotros es importante, sí, porque al ya usar ranitidina, ¿con quién me quedo? Con la cimetidina u otros, en este caso fármacos, semejantes que actúen a nivel de lo que es el bloqueo de lo que son los receptores de H2. Y por último, si no tenemos este tipo de medicamentos, tenemos que usar los famosos IBP. Ahora, tengo acá la cimetidina y la ranitidina, teniendo en cuenta ello. ¿Y cuándo se toman estos medicamentos? El IBP, ¿cuándo se toma? En las mañanas, al iniciar el día del ayuno. Mientras que los H2, ¿cuándo se toman? En las noches, correspondientemente antes de dormir. También la presentación es tanto en tabletas como en vía parenteral. Acá nosotros observamos nuestra célula propiamente parietal
bloquea este receptor, al bloquearlo no va a haber efecto en este tipo de bomba. Pero ¿cuál es la diferencia con los IBP? Estamos hablando de varias diferencias. Repasen bien porque podemos preguntar. ¿Qué unión es? ¿O qué acción es? Es una acción reversible. Ya es una unión reversible. Es una ventaja comparado con los IBPs. Porque estamos hablando de diferencias, ¿no? Y acá nos pone, ¿no?, la explicación. Nos hace referencia acerca de lo que son. El detalle cuál es con estos bloqueadores de la H2. El detalle cuál es, estos medicamentos, si bien es cierto, son efectivos, pero tienen menor potencia comparado con el IBP. De igual manera, nosotros observamos que el bloqueador H2, de igual forma, suprime la secreción ácida, pero ¿en qué porcentaje? En un 70%, pero los IBP su porcentaje de secreción es mucho mayor y además su efecto es más prolongado, porque hablamos de 24 horas correspondientemente. Los H2 también usamos en pacientes con úlceras gástricas para la cicatrización propiamente de las mismas. No solo úlceras gástricas, sino úlceras duodenales. Recuerden que si hay úlceras, mientras mayor secreción ácida haya, mayor en este caso lesión va a haber. Yo necesito disminuir esa secreción ácida para que ese epitelio pueda cicatrizar, sanar. De igual manera, nosotros tenemos que es importante, como se dice, el uso adecuado de medicamentos. También lo podemos usar para la prevención de úlceras gástricas. ¿Por qué? Por estrés. ¿Ya? En el caso de los que son antagonistas H2. ¿Cuál es la reacción adversa en este caso? ¿Cuál es la reacción adversa por el uso, las reacciones adversas por el uso de antagonistas H2 como ranitidina y cimetidina? Vamos a tener que puede afectar el sistema nervioso y bastante intenso. Le digo que bajo volumen. Voy a ver, si lo vas a ver. Entonces, dentro de las reacciones adversas a medicamentos que nosotros tenemos en relación, en este caso, para los antagonistas H2, tenemos que puede afectar el sistema nervioso. ¿Qué tipo de efectos pueden producir? Delirio, confusión, propiamente, alucinaciones, dificultades en el habla. Hay que tener mucho en cuenta ello en nuestros adultos mayores. Y otro factor, somnolencia. No tiene un efecto propio, no es así, de los antihistamínicos. Estreñimiento, dolor muscular y disconfort abdominal. Muy bien. Sigamos. Ranitidina tenemos que conocerlo obligatorio, ¿no? Obligatorio. Llevar úlceras gástricas, úlceras duodenales, úlceras en este caso por estrés. Y acá está este tumor de hipersecreción ácida de Solid-Ellison, también podemos usarlos. Incluso nos hace referencia en el uso de dispepsis. Acá vemos nosotros los efectos adversos no frecuentes, desestreñimiento, mareas, diarreas, hasta efectos propiamente como lo que es, y nos pone, ¿no?, raro, ¿no?, infrecuente, raro, infrecuente, confusiones mentales, efectos en el habla, pancitopenes. ¿Cuándo no indicar? Contraindicado. ¿En qué pacientes no puedo usar ranitidina? En pacientes con, además de la alergia propiamente. Por eso es que alergia no hablamos, porque en todo vamos a poner alergia, primer punto. Antecedentes de porfiria aguda. Si el paciente tiene porfiria aguda, no. Y también hay que tener en cuenta, hay que hacer un ajuste de dosis en pacientes que tengan insuficiencia renal. ¿Ya? Hay que hacer un ajuste de dosis, ¿por qué? Porque va a requerir parte de este proceso. Lo leemos de manera respectiva. La cimetidina sí, ¿por qué? Porque de igual manera ya lo hemos visto que se está en uso. Hay un detalle con la cimetidina, la interacción propiamente medicamentosa. Puede tener interacción con quién, en este caso estamos hablando con medicamentos como la warfarina y fenitoína. Tener en cuenta en contraindicaciones. Y otro detalle más, la cimetidina, a diferencia de la ranitidina, la cimetidina no se usa en gestación ni en lactancia.
De igual manera, estos medicamentos bloqueantes H2, antagonistas H2, tienen un efecto en el riñón. Por lo tanto, si el paciente es renal, debo hacer el cálculo dosis para poder usarlo. Entonces, dentro de los fármacos que van a actuar en la secreción ácida, hemos visto a los bloqueadores H2, cimetidina y ranitidina, y a los IBP respectivamente. Ahora, sigamos nuestro esquema. ¿Cuál era el otro? En este caso, los protectores de la mucosa. Dentro de los protectores de la mucosa teníamos a las sales de bismuto, el famoso succinato propiamente de bismuto, el sucralfato, y análogos de la prostaglandina como el misoprostol respectivamente. Pero ya hemos hablado como tema de asterisco acerca de ello, que el uso es bastante infrecuente. Más que nada se está dando en uso ginecológico. Este es protector de la mucosa por la secreción favorecida de ¿quién? De moco y bicarbonato en estas células propiamente superficiales de estas glándulas digestivas. Sales de bismuto ingresa así. ¿Cuál es el efecto adverso más común? El oscurecimiento de las heces. Y eso hay que informarlo en este caso a los pacientes, no solamente el oscurecimiento de las heces, sino también de las mucosas. ¿Qué mucosas? En este caso, la lengua propiamente. Yo tengo que informarlo al paciente porque si el paciente desconoce ello, va a alarmarse y ya no va a continuar tomando el medicamento. Otro factor, no se recomienda el bismutol en menores de, en este caso, de 12 años. Esto es de 12 en adelante. En este caso hay que tener en cuenta ello, de igual manera no darlo en temas de alergias. Y pacientes con trastornos de sangrado, ¿ya? Pacientes con trastornos de sangrado. Ahora, tenemos acá al sucralfato, otro protector de la mucosa, sí, porque eso lo tenemos en petitorio del Estado. Los dos medicamentos lo van a encontrar. La presentación en cuál es, presentación en Jarasa. Efecto adverso del sucralfato habitual, estreñimientos, por eso que también lo usan en pacientes que tienen diarreas, lo pueden usar, ¿no? Como un tema de estreñimiento, pero hay que darlo primero que nada evaluando que este cuadro de diarreas no sea por un tema de germen, ¿no? Porque si es por un germen, por más que se lo dé, igual va a seguir con el problema, ¿no es así? ¿Dónde no lo vamos a dar? ¿En quiénes está contraindicado? En pacientes, en este caso, que tengan insuficiencia renal propiamente y haya problemas en relación a lo que es también el tema de alergia. Muy bien. Misoprostol, como se vuelve a mencionar, no se da en mujeres de edad fértil y menos en gestantes, especialmente el primer trimestre. Como volvemos a repetir, su uso es raro, más que nada lo vamos a ver cuando hagan ustedes ginecología, cuando trabajen en este caso lo que es la parte de trabajo de parto o embarazo prolongado para lo que es la maduración, en este caso cervical, ¿ya? O cuando tengan que realizar un tema de procedimiento de inducción a un aborto frustro, también se utiliza. A nivel digestivo se usa en este caso como para manejo de úlceras, pero como les repito, su uso ya es infrecuente. Como un tema en este caso de revisión, pero cuando hagamos clínico probablemente lo toquemos. Ahora, ya, entonces, dentro de los neutralizantes, dentro de los fármacos neutralizantes, habíamos hablado, yo les mencioné un nombre, ¿no? El famoso hidróxido de aluminio con lo que es el hidróxido de magnesio. Ustedes lo conocen como la famosa Milanda, ¿no? Ese frasquito blanco ya. También lo tenemos como parte del petitorio, sí. Nosotros tenemos 3 medicamentos como parte del petitorio. El sucralfato, el bismuto, que son protectores de la mucosa, y un neutralizante que es el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, ¿no? El famoso maltidrato. Y el bicarbonato de sodio. ¿Por qué son neutralizantes? Porque le van a neutralizar la acidez del estómago. Ahora, hablando del bicarbonato de sodio, en este caso, ¿qué va a hacer? Va a actuar propiamente para neutralizar esos ambientes ácidos, alivia por lo tanto que la acidez estomacal, lo que son las dispepsias, y también lo podemos usar como alcalinizante urinario en pacientes, como se dice, que han tenido intoxicaciones. Su mecanismo de acción propiamente es neutralizar la acidez del estómago. Dentro de los efectos adversos está la alcalosis metabólica, por lo mismo que el bicarbonato, y de igual manera nosotros como efectos raros vamos a ver la hipocalcemia y la hipopotasemia. ¿En qué pacientes está contraindicado? En pacientes con insuficiencia renal que tengan aumento y acúmulo de bicarbonato, pacientes alérgicos o pacientes que ya tengan un trastorno metabólico de una alcalosis metabólica. Si mi paciente ya está con una alcalosis metabólica y le voy a dar un carbonato de sodio, solamente voy a acentuar el problema. El hidróxido de magnesio, debo de
conocerlo obligatoriamente porque vuelvo a repetir, sí lo tenemos en petitorio. Lo usamos normalmente para lo que son las dispepsias, para los cuadros de las famosas acideces estomacales, y también podemos usar el hidróxido de magnesio, recordar, como un tema de laxante, ya como un tema de laxante osmótico. ¿Qué efectos adversos se van a producir en este caso el hidróxido de magnesio? Diarreas. Por eso decía que lo podríamos dar por un tema de laxantes. En pacientes estreñidos también puedo usar mi hidróxido de magnesio. Muy bien. De igual manera, como en otros efectos, el dolor abdominal, náuseas correspondientemente, vómitos, donde no debo usarlo en pacientes que tengan insuficiencia renal y tengan propiamente un acúmulo de magnesio, porque me puede asentar lo que es la toxicidad, o lo que es, como se dice, este medicamento va a tener justamente magnesio. Entonces vamos a favorecer esa hipermagnesemia. ¿Dónde más no vamos a usarlo? En pacientes alérgicos, y de igual manera no vamos a usarlo en pacientes que tengan dolor abdominal agudo. El paciente está con dolor abdominal agudo, no le voy a indicar este medicamento. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es un laxante. Entonces tiene un efecto también como laxante. Entonces, ¿qué va a condicionar? Que haya más dolor. ¿Ya hay más dolor? El hidróxido de aluminio, ¿no? Acá otro medicamento que va a neutralizar la acidez del estómago. Lo usamos en dispepsias, gastritis, correspondientemente. Efecto adverso, lo opuesto. ¿Qué va a hacer el hidróxido de aluminio? Más bien va a generar estreñimiento. Por eso ustedes en el jarabe observan que este 2 en 1. El jarabe literalmente dice hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio. Regulariza ambos efectos. Exacto. ¿Qué tipo? El hidróxido de aluminio y otro efecto adverso me produce debilidad, dolor óseo. En quienes no vas a usarlo de igual forma, ¿no? En pacientes que tengan insuficiencia renal y tengan acúmulo en relación al niño, porque sentamos en el niño. No, el que usamos como laxante es el hidróxido de magnesio, el de aluminio como estreñimiento, pero por separado no lo van a encontrar. Siempre están juntos, por eso lo decía. Siempre están juntos. ¿Y dónde más no lo van a dar? En pacientes con dolor abdominal agudo, ¿no? Mientras no se sabe por qué ese cuadro de dolor agudo, no podemos brindar este tipo de medicamento porque podemos acentuar mayormente el cuadro. Sí. Eso tampoco se le gente que tiene osteoporosis. La osteoporosis no damos en este caso lo que son los IVPs por el riesgo propiamente. Damos en este caso los H2 correspondientemente, o podemos dar en este caso jarabe. O también va a depender por cuánto tiempo demos en este caso el IVP. ¿No? Si lo vamos a usar por 3 semanas, normal, pero si lo usamos por ejemplo, ¿no? 3 meses, ¿no? Ahí es distinto. Pasamos aquí a antieméricos. ¿Qué hacemos? Es parte del problema digestivo también los cuadros en relación a los vómitos, ¿no? Las famosas émesis. Entonces, ¿qué medicamentos usamos nosotros para tratar las náuseas y los vómitos? Tenemos que tener en cuenta que vamos a usar estos antieméticos, y así como todo este antiemético también tiene los efectos adversos. Ahora, ¿las náuseas y vómitos solamente son por problema digestivo? No. También hay enfermedades o tratamientos que me van a ocasionar náuseas o vómitos, como las quimioterapias, ¿no? El tratamiento es tan intenso que también puede condicionarse a este tipo de cuadros. ¿Cómo yo clasifico, en este caso, mi clasificación de antieméticos? Acá yo tengo aquellos que son bloqueadores de antagonista de los receptores de la neuroquinina, ¿ya? Tenemos acá 2 fármacos representantes. ¿Con cuál me voy a quedar? Con los antagonistas de los receptores de quién? De serotonina. ¿Qué tipo de serotonina? 5-HT3. 5H en este caso 3, 5H3, antagonistas de los receptores de serotonina. ¿Y con quién me quedo? Ondansetron. Ondansetron es un fármaco que usamos actualmente en urgencia cuando vienen niños o adultos con cuadros de vómitos muy intensos. Calma bastante bien este tipo de problema. O también lo usamos en pacientes con quimioterapia que han tenido vómitos por una quimioterapia. El ondansetron es muy bueno. Entonces tienen que saber ustedes que el ondansetron, ¿a qué grupo pertenece? Antagonistas de los receptores de serotonina, respectivamente. ¿Cuál más tienen que conocer en este caso? Antagonistas de los receptores muscarínicos. ¿Qué antagonista del receptor muscarínico? La escopolamina. Un dato con la escopolamina. La escopolamina no solamente es útil para los cuadros eméticos, sino también para los cuadros de dolor abdominal, ¿ya? Para el cuadro de dolor abdominal.
¿Qué otro grupo de antieméticos tengo que conocer? Antagonistas de los receptores de dopamina 2. ¿Quiénes vamos a tener acá? A la metoclopramida. Ese también, la metoclopramida, otro dato más. No solo lo uso como antiemético, sino también para procinético, para favorecer la digestión. Procinético, ¿ya? Metoclopramida, en este caso, domperidol, domperidol, son parte de estos antagonistas de los receptores del 2, como fármacos antieméticos. Acá también tenemos otros, las benzodiazepinas, ¿ya? Diazepam, lorazepam, pero recordemos, ¿es su efecto principal? No me gusta, creo que hasta una receta que aguanta, exacto, no. Y corticoides, dentro de los corticoides está la dexametasona y los cannabis correspondientemente, ¿no? Entonces, esa clasificación de antieméticos, no olvidar, para tema evaluativo, escopolamina, metoclopramida, ondansetron, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que recordar nosotros acerca de lo que es el vómito? Hay un centro correspondientemente que se activa. ¿Dónde queda? A nivel del tronco cerebral. ¿No es así? Este centro propiamente es una zona quimioreceptora desencadenante. ¿Por qué le dicen la zona gatillo o quimioreceptora desencadenante? Porque una vez llegado el estímulo a esta zona, se va a activar este reflejo propiamente en relación a aumento de la salivación, sensación propiamente de malestar y sensación desagradable de querer regresar propiamente en el alimento. ¿Qué voy a tener a nivel del tronco cerebral en este caso? Vamos a tener que no solamente está el centro, en este caso quimioreceptor en relación al vómito, sino también el centro respiratorio, el centro de respiración y también el control de relación a los músculos abdominales, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubica este centro de vómito? ¿En qué parte específica del tronco cerebral? Ustedes que ya llevó por 4 a nivel del bulbo raquídeo. Muy bien. Y esta zona propiamente quimioreceptora desencadenante se ubica a nivel del cuarto ventrículo. ¿Qué ocurre cuando se unen propiamente? Ambos se activan. ¿Qué va a producir? Esta respuesta emética, lo que les decía, ¿no? Se va a actuar también a nivel del centro de salivación, centro respiratorio, forzando finalmente ¿qué? En este efecto, ¿no? El aumento de la salivación, incluso comienza a haber un poco de dificultad respiratoria, ¿no? Y hasta que este contenido propiamente ingrese, correspondientemente de manera brusca, de manera violenta, porque esto es algo involuntario, por eso encontramos este efecto a nivel de lo que es el bulbo, que es parte del tronco. Ya vemos este centro propiamente médico, respectivamente, vamos a ver que va a afectar a nivel del estómago, el intestino, y acá vemos estos receptores, ¿no? De histamina 5-HT3. Si yo me acuerdo del 5-HT3, ¿de quién tengo que acordarme? Ondansetron, antagonista, no olvidar, ¿ya? Muy bien. Ahora, acá nosotros vemos las zonas target en relación a quién, al vómito, ¿no? Vamos a ver acá lo que es la zona en relación al centro del vómito, el bulbo raquídeo. Vamos a tener qué tipo de receptores, los 5-HT3, acá tenemos al ondansetron. Vamos a tener los receptores muscarínicos, respectivamente, los receptores H de histamina. Dentro de la zona quimioreceptora, que va a estar a nivel del cuarto ventrículo, dentro de la zona quimioreceptora, en el cuarto ventrículo tengo mis receptores de 2. Mi receptor de 2, ¿de quién me acuerdo? De la metoclopramida. Y luego nos está hablando también de los nervios, ¿no? ¿Qué nervios o qué par craneal en este caso? El 10º par, correspondientemente, y el 9º par, ¿no? Y este 10º y 9º par, ¿dónde actúa? También en receptores 5-HT3. Nuevamente el famoso ondansetron comienza a tomar protagonismo, ¿ya? Bien, ¿qué otro punto nosotros tenemos que tener en cuenta? Que el vómito también tiene que ver con quién? Sistema vestibular. Recordemos en este caso lo que es el tema del equilibrio. Y ahí viene otro medicamento que le hemos mencionado. Dentro de los receptores de histamina, ¿quién está ahí? El famoso dimetrinato. El dimetrinato que también lo damos para las náuseas y los vómitos. Actúa en qué receptores? H1.
habla de este fluxograma para lo que es el uso, en este caso, de antieméricos. Acá nos pone, ¿no?, el imetrinato correspondientemente si es que el paciente propiamente no mejora a un manejo en casa. Dentro de lo que es el manejo en casa está el tema de medidas dietéticas, fraccionar el alimento y ver lo que es el tema de la tolerancia oral, respectivamente, ¿no? Ya si no funciona el imetrinato, nos piden que pasemos aquí a metoclopramida, y si esto no mejora, hablamos ya de un ingreso hospitalario y hablamos de ondansetron. Recordemos que el ondansetron más que nada es de uso, como se dice, hospitalario, y hacemos la vigilancia respectiva. Y también evaluar si es que hay un cuadro infeccioso, ¿no? Porque si hay un cuadro infeccioso también va a condicionar que tengamos vómitos correspondientemente. Ahora, dentro de las indicaciones, acá nosotros vemos a los pacientes propiamente oncológicos que han tenido, en este caso, náuseas y vómitos. ¿Qué valoración tenemos que hacerle? No olvidar la valoración hidroelectrolítica, porque el vómito también perdemos, ¿no?, lo que son elementos electrolíticos por la pérdida en relación a volumen, ¿ya? Y de igual forma, no solamente es dar el antiemético, sino también hidratar al paciente. Hay que tener en cuenta cuándo tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones, ¿no? Cuándo no tenemos que dar antibióticos, si hay alergias propiamente a estos fármacos respectivos, ¿no? Y qué otras condiciones que generan náuseas y vómitos, el estado de embarazo, ¿no?, la hiperemesis gravídica, y acá nosotros vamos a usar el imetrinato como opción. Muy bien, dentro de lo que es la línea de tratamiento farmacológico, ya hemos visto en este caso qué medicamentos tenemos nosotros que usar. Usamos primero que nada lo que es la tolerancia, alimentos fraccionados, el imetrinato. Si no funciona el imetrinato, pasamos a la metoclopramida. No funciona, atención con ondansetron, manejo en este caso hospitalario. Y evaluar también la pérdida en relación a volumen, y de acuerdo a eso podemos hidratar respectivamente, y si hay una sobrecarga infecciosa podemos también agregar, ¿no?, el tema de un antibiótico, siempre y cuando corresponda. Y acá nos habla, ¿no?, del ondansetron, el tema de lo que es la hidratación correspondientemente, de la dieta. Muy bien, y nos habla del tratamiento no farmacológico, que es lo que se debe tratar, alimentos de preferencia blandos correspondientemente, fáciles de ingerir, ¿ya? Y nos habla también de otras terapias alternativas, ¿no? Muy bien, acá tenemos al ondansetron, que se ingresa, la metoclopramida, de igual manera. De igual forma tenemos a la escopolamina, tirosina, que es antagonista de los receptores muscarínicos. De igual manera, estos fármacos que estamos mencionando son necesarios para lo que es el manejo del mismo. Y acá tenemos para lo que es el manejo del cáncer. ¿Qué ocurre si hay náuseas y vómitos en cáncer? ¿Qué medicamentos deberían usar? Tenemos desde la dexametasona, la metoclopramida correspondientemente, el lorazepam, hasta incluso lo que es el ondansetron. Entonces, para manejo de cuadros médicos en quimioterapia, dexametasona, metoclopramida, ondansetron correspondientemente, ¿ya? Que también van a ser el lorazepam, que van a ser necesarios para evitar estos cuadros. Ahí está el ondansetron. Volvemos a repetir, es necesario conocer su uso. Cuidado con las contraindicaciones, ¿no?, en pacientes que tengan en este caso problemas de síndromes de tutelargo, porque puede favorecer, como se dice, esta prolongación del tutela, ¿ya? Cuidado con eso. La metoclopramida tenemos que conocerlo, sí, porque es un antagonista de los receptores propiamente de los dopaminergicos 2, y no solamente actúa como antiemético, sino también, volvemos a repetir, como cuál, también actúa en relación a procinéticos, donde no tendríamos que darle cuidado con los cuadros abdominales en los que no se ha identificado por qué se está produciendo. De igual manera hay que tener en cuenta los pacientes con insuficiencia renal o hepática. Metoclopramida, ondansetron, sí ingresa para un tema de evaluación, ¿ya? Revísenlo. Escopolamina también ingresa, sí. Volvemos a repetir, la escopolamina no solamente es antimédico, sino también para cuadros de dolor abdominal. Cuando no lo usamos en pacientes con alergia al mismo, o pacientes que tengan uropatías propiamente obstructivas o ilios paralíticos. ¿Qué quiere decir ilios paralíticos? Que hay una obstrucción propiamente intestinal por el tema del ilio, que no tiene un tema de peristaltismo. Entonces yo voy a favorecer, como se dice, este cuadro en relación a obstrucción, y puedo generar complicaciones, ¿ya? Obstrucciones pilóricas,
Todo presente. También Rodríguez, Vázquez también están, Vázquez, allá está, sí está. Ramos, Tinoco y Bazán. Ya. Nos falta, creo. ¿Qué es la exclusión? No, tiene espacio, diría. El examen creo que no, creo que la siguiente semana tienen que examen. Y en el hoy día así como continuo. No sé, la verdad. Es que escuchaba decir a la doctora, no le entendí la verdad. Yo me asusté. Solo sé que me asusté. Escucho todo y bien, ¿no? Aquellos laxantes formadores de masa, acá tenemos el aletín celulosa. Los laxantes formadores de masa, hay que tener en cuenta que dentro de esta clasificación de aletín celulosa también es un laxante que puede usar en gestantes. En las gestantes ocurre el estreñimiento como parte de la PROGESTE, pero bueno, por eso siempre a las gestantes se les recomienda que mejorar el tema de su alimentación, no solo en líquidos, sino en relación a frutas y verduras para evitar este tipo de problemas. Ahora, laxantes osmóticos que van a tener que conocer obligatoriamente, y ya lo vieron, fosfato de magnesio, fosfato de sodio, lactulosa y polietilenglicol. La lactulosa es un laxante que ustedes tienen a nivel del primer nivel, establecimiento de salud, y el polietilenglicol también es un laxante que tiene, pero a nivel del hospital. ¿Quién lo maneja? Gastroenterología. Es un laxante que tiene presentación de sobres, es bastante bueno y normalmente lo utilizan también, además como laxante, para que lo utilizan también para lo que es la preparación de las famosas colonoscopías, ¿no es así? Entonces utilizan estos sobrecitos de polietilenglicol. Laxantes suavizantes, ¿cuáles son? El aceite mineral y el sulfosuccinato. Ahora, laxantes estimulantes, acá viene lo que son las cáscaras y el bisacodilo, no olvidar. Bisacodilo, tabletas de 5 miligramos, también lo tenemos en Exalux, ¿ya? Entonces es un laxante es tipo estimulante en tabletas, ¿ok? Y finalmente los laxantes salinos. Dentro de los laxantes salinos tengo al fosfato de sodio, que ya lo mencionamos en osmóticos, citrato de magnesio y sulfato de magnesio. Esta clasificación de laxantes, ¿con quién me quedo? Fosfato de sodio, citrato de magnesio, sulfato de magnesio, que son laxantes salinos, y dentro de lo que es el bisacodilo, laxante estimulante, sulfato de magnesio, fosfato de sodio, polietilenglicol y lactulosa osmótico y formadores de masa metilcelulosa. ¿Ya? Necesario conocer este tema. Laxantes suavizantes no. Laxantes suavizantes en este caso no, como el ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta en relación al estreñimiento? Bien, acá tenemos el intestino propiamente grueso y también recordemos que este sistema digestivo está inervado por este sistema nervioso entérico. Tenemos también terminaciones de quién, del nervio vago, y todo esto va a generar una sensibilidad hacia dónde, hacia lo que es propiamente el tronco y a nivel propiamente mi sistema nervioso central. Vamos a hablar también de lo que es el centro hipotalámico. ¿Por qué hacemos referencia de ello? Porque también vamos a actuar a nivel, en este caso de esta área, debido a un proceso. ¿Cómo se llama ello? El reflejo de defecación. Recordemos que el contenido del intestino grueso genera un movimiento, ¿no? El peristaltismo, porque se va a formar propiamente este elemento de desecho. Entonces eso hace que haya una contractibilidad a nivel del músculo liso para que finalmente lo acumule y lo expulse. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando llega esto al recto? En el recto propiamente se va a distender. Al distenderse, tiene propiamente en la pared zonas en las cuales se estimula y eso genera una respuesta, ¿no? Lo cual comanda en este caso a la persona a ir al baño respectivamente. Pero ¿qué ocurre si ese paciente tiene un problema a nivel nervioso? Ya por ejemplo una lesión a nivel medular, va a tener en este caso ese estímulo presente? No. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, eso ocurre con nuestros pacientes postrados, ¿no? Acumulan y muchas veces el tema de las exposiciones sale pero por rebosamiento, ¿no? ¿Ya? Y es porque han perdido propiamente esta comunicación en relación al sistema nervioso. El reflejo de defecación tenemos acá dos mecanismos. La voluntaria, en la cual el ser humano es consciente de por qué toma la decisión, porque se activó este sistema de distensión a nivel del recto y hay una, en este caso, respuesta por el esfínter anal,
Por ejemplo, pacientes crónicos respectivamente van a tener que usar en este caso este tipo de laxantes de manera constante, ¿no? ¿En qué otros pacientes voy a usar laxantes? Pacientes en este caso con uso de opioides, pacientes oncológicos también tienen que hacer tratamiento con morfina, con tramadol correspondientemente de manera prolongada. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es el efecto adverso de los opioides? El estreñimiento. Entonces vamos a tener que usar laxantes osmóticos como la lactulosa, por ejemplo, ¿no? Acá me está hablando de un flujo, en este caso, en relación a quién? Al estreñimiento. Tengo que evaluar la historia clínica, el tema de la dieta, la exploración física, hacer lo que es el tacto rectal. Si yo encuentro deposiciones en el tacto rectal, ¿qué quiere decir? Que hay un impactamiento. O sea, por algún motivo este reflejo no lo está mandando de manera voluntaria a esta persona, en este caso a eliminar estas deposiciones. Y si está en la parte baja, ¿qué puedo usar? Los enemas, ¿no? Que son de acción local y van a, como se dice, generar la salida del mismo. Mientras que si ocurre, si hacemos un tacto rectal y la ampolla rectal está vacía, quiere decir que la succión está un poco más alta y todavía no se ha llegado al cúmulo de ello. Entonces, ¿qué voy a tener que usar? ¿Enemas? No, porque no hay nada, está libre. Ahí voy a tener mis laxantes que hemos visto en mis cuadros, ¿no? Exacto, el polidihidricol, la lactulosa, el sulfato de magnesio, el citrato de magnesio, respectivamente. Y acá nos habla, ¿no? Polidihidricol, en este caso hasta por 72 horas, podemos usarlos hasta por 3 días. ¿Qué genera en este caso la constipación? Yo tengo que tener en cuenta el historial clínico, ¿no? No es lo mismo una constipación aguda que una constipación crónica, ¿no es así? Incluso tenemos problemas en la población pediátrica, en este caso cuando forman ese fecaloma, ¿no? El niñito en este caso se estriñe, no realiza deposiciones y para él hacer deposiciones genera un trauma. ¿Por qué? Porque al ser de gran tamaño puede haber sangrado. ¿Qué es lo que el niño va a hacer? Va a limitar su reflejo voluntario, va a aguantar para no hacerlo. Y eso lo vemos también en los cuadros en relación a salud mental, con mamás que vienen con su niño que mancha la ropa porque tiene miedo, le pregunta si sí ha tenido estreñimientos y desde que comenzó a sangrar, debido a ello ya no quiere. Sí, él mismo limita ese reflejo. Y hablamos de qué criterios para hablar de estreñimiento en niños, los famosos criterios de Romme, en este caso 4, para lo que es el estreñimiento. Nos habla en este caso al menos, en un mes tengo que tener los siguientes criterios: 2 o menos deposiciones por semana, historia propiamente requiere ir. El tema de igual manera de deposiciones duras con dolor, deposiciones de gran tamaño y de igual manera el examen físico hay una masa a nivel de lo que es el lado, en este abdomen inferior del lado izquierdo, de lo que es el hipocondrio. Hay que tener en cuenta que los niños que tienen continencia fecal hay que evaluar propiamente, en este caso que no sea por un cuadro obstructivo. Muy bien. Hay que evaluar bien el estreñimiento porque los cuadros de obstrucción intestinal tengo que ser bastante cuidadoso al momento de desimpactar, así sea por un laxante porque puedo generar una complicación. Acá son las indicaciones en el caso, en este caso, uso de laxantes y qué exámenes de laboratorio podría pedir, ¿no? PCR para evaluar problemas, en este caso inflamatorios, sangreglutineses, de igual forma también nos es útil. Recordemos que los cambios en las deposiciones tenemos que sospechar también el cáncer de la región al colon, un hemograma respectivamente y un examen adecuado que sería la famosa colonoscopia. Entonces acá nosotros tenemos de igual manera el tratamiento farmacológico que ya hemos visto, ¿no? Podemos iniciar desde una lactulosa hasta cuadros en relación de un polidihidricol que es mucho más intenso. Ellos de la mano con quién? Alimentos y actividad física e hidratarse. Muy bien, ahora solamente, ¿qué ocurre con las gestantes y lo que son los adultos mayores? En el caso de los gestantes y adultos mayores también pueden usar en este caso laxantes. Recordar que las gestantes, la primera elección más que nada es el tema de alimentos y dietas y como segunda opción, como primera opción, además de alimentos y dietas, ¿qué nos dices? Formadores de heces, ¿no? Formadores de bollos, por eso les decía la celulosa. Y como segunda opción, laxantes osmóticos, en este caso la lactulosa. ¿Qué nos pone en este caso? Laxante estimulante de preferencia no ampliar, contraindicado. Y en adultos mayores, ¿qué nos recomienda? Laxantes formadores de bolo, en este caso la celulosa, osmóticos como la lactulosa, el polidihidricol. Y de igual manera nos habla de la referencia de laxantes estimulantes, ¿ya? ¿Qué
pero no se usa en gestante. Podemos usarlo en mucho mayor, pero en gestante. Y nos habla del tema de edemas en caso hay una represión en la parte baja. Polidiplicol, ingresa. ¿Dónde no lo van a usar? Cuadros de obstrucción intestinal, ¿no? Porque van a agravar el cuadro de dolor abdominal en pacientes menores de 12 años. Aquí les recuerda al bismutol, ¿no? El bismutol tampoco se da en menores de 12 años. Pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Por qué enfermedad inflamatoria pélvica? No, porque ese intestino ya está irritado, está lesionado esa mucosa, y si generamos el uso de un laxante va a haber sangrado, ¿ya? Vamos a evitar más. Ingresa el polidiplicol, ingresa el disaccharilo propiamente, estimulante, laxante estimulante. De igual manera no lo damos en enfermedad de Crohn, niños menores de 2 años, cuadros quirúrgicos o hilios paralíticos. Antidiarreicos, pasamos al cuadro opuesto. ¿Qué ocurre? Aumento del número de posiciones, mayor de 3 veces al día y disminución de la consistencia. Muy bien, entonces dentro de los antidiarreicos, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Siempre evaluar, al igual que en vómitos, lo que es el tema de la hidratación. No olvidar con ello, porque hay pérdida, en este caso, de electrolitos y volumen en relación a agua. ¿Qué podemos indicar? Inhibidores de la motilidad intestinal. ¿Qué inhibidor de la motilidad intestinal ustedes conocen? La loperamida. Loperamida en tabletas de 2 miligramos. Podemos usarlo, sí, y tiene un efecto propiamente central. Ayuda, pero recuerden ello, siempre y cuando sea de causa no infecciosa. Si es de causa infecciosa, por más loperamida que le des, va a seguir. Agentes absorbentes, ya lo hemos visto, eran en este caso protectores de la mucosa. ¿Quién es? Subsacilato de bismuto. Subsacilato de bismuto tiene efecto no solamente como antidiarreico, sino también como antimicrobiano. Lo utilizamos en las diarreas de viajera, como por ejemplo. Probióticos. ¿Por qué probióticos? Porque yo necesito regenerar, ¿no?, esa flora intestinal. Tenemos acá los lactobacillus o los Charomingia. Ahora, antiespasmódicos. ¿Qué son los antiespasmódicos para lo que es el tema del dolor, ¿no? Porque todo cuadro diarreico que va a generar dolor, en este caso abdominal, espasmos propiamente intestinales, por esta musculatura lisa. Este antiespasmódico yo puedo utilizarlo por cólicos abdominales, como los cólicos por gases que se distienden, en este caso el intestino, cólicos biliares porque se obstruye por algún cálculo, y el cálculo propiamente renal, la obstrucción del ureter respectivamente. Ahora, dentro de esta clasificación que yo voy a tener a los anticolinérgicos como antiespasmódicos, y ya lo hemos visto, ¿no? Ustedes lo conocen, la escopolamina, que lo vimos cuando vimos cuadros antieméticos. El otro también denominado, en este caso la buscapina, el famoso butilbromuro de tiosina o la atropina. Pero más que nada la atropina, más que para el dolor abdominal, lo usamos para órganos fosforados. Relajantes musculares directos, ya relajantes directos musculares, tenemos acá babaverina, ya babaverina, y antagonista del receptor de calcio, pinaverina. Antiespasmódicos, ¿con quién me quedo? Biosina, escopolamina, anticolinérgico respectivamente, y lo puedo usar para estas 3 tipos de situaciones: cólico biliar, cólico abdominal y cólico renal. Dentro de los antidiarreicos, recordar en dirección central la loperamida, que inhibe la motilidad intestinal, absorbente, que en este caso es succinato de bismuto por propiedad antidiarreica y antimicrobiana, y los probióticos regeneradores de flora. Viene sin ingreso, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque van a tener este tipo de cuadros. Ahora, dentro de lo que es diarrea, de igual manera, ¿no?, hay un tema de respuesta. ¿Qué ocurre? Aumenta la presión propiamente osmótica del intestino, hay mayor secreción de agua y electrolitos por parte de la pared, y esto va a generar, en este caso, que la mucosa presente una exudación, ¿no?, que esté inflamada, y por lo tanto mi motilidad del intestino igual. Eso también genera respuestas a nivel de lo que es la distensión del recto. Sí, porque genera ese reflejo en relación, un reflejo voluntario de realizar, en este caso, de posiciones, ¿no? Así se me puede cantidad. Ahora, 2 tipos de diarrea que van a tener: la diarrea osmótica y la diarrea secretora, ¿no? La diarrea secretora va a haber una pérdida grande de volumen y se asocia a la presencia de gérmenes, ¿no? Ejemplo de ello, el Vibrio coli.
mientras que la diarrea osmótica va a ser menor cantidad de volumen, que es más que nada por un tema de intolerancia a alimentos, ¿no? Como la enfermedad celíaca, la intolerancia propiamente a la lactosa. ¿Qué mecanismos farmacológicos van a tener? Loperamida, ¿a qué grupo pertenece? Derivados opioides. Cuando hemos hecho opioides lo hemos visto, ¿no? ¿Qué hace la loperamida? Aumenta el tono, aumenta el tono del músculo propiamente liso intestinal, baja lo que es el peristaltismo y tiene una actividad también antisecretora. Y luego tenemos los antagonistas de los receptores 5-HT3. ¿Quiénes están acá? 5-HT3. Onda, centro, muy bien, eso también bloquea la serotonina. Bloquea en este caso la serotonina a nivel del intestino. Antibióticos, un antibiótico de uso también para el cuadro de diarrea, ¿cuál es? Las quinolonas. Dentro de las quinolonas, aquí tenemos el famoso ciprofloxacino, pero como ustedes van a hacer según, les van a hacer leer un librito llamado AIEPI. Ese es el AIEPI, el Manual de Atención de Enfermedades Prevalentes en la Infancia. Este Manual de Atención Prevalentes en la Infancia te habla de dos patologías. Una que es en este caso respiratorias y la segunda que es digestiva. Un antibiótico que usamos, además del ciprofloxacino, ¿cuál es? Furazolidona, ¿ya? No se olviden. La quinolona es un antibiótico que actúa a nivel de la toposomerasa 4, es decir, actúa a nivel del material genético de la bacteria. Es un bactericida correspondientemente. Criterios clínicos. ¿Qué tengo que evaluar yo en los criterios clínicos? Primero la evaluación del paciente, ¿no? El tema de la dieta, el tema de hidratarlo y evaluar la tolerancia oral. Si el paciente no tiene tolerancia oral, ¿lo voy a mandar a casa? No, lo tengo que hospitalizar para responder en este caso volumen. Va de la mano, en este caso las famosas sales de rehidratación oral. Acá me está hablando de la clasificación de la diarrea, ¿no? De características osmóticas, secretora propiamente, es diarreica. ¿Cuál es la diarrea santorreica? Esa diarrea grasosa. La tenemos en el caso de problemas de mala absorción o también cuadros de giardiasis. La giardiasis te genera también una diarrea santorreica y hay que darle tratamiento con metronidazol, respectivamente, y con eso paramos el cuadro. Acá tenemos que el tratamiento farmacológico respectivo, diarrea aguda, siempre evaluar causa osmótica, causa secretora, esteatorreica, respectivamente, evaluar qué más, la hidratación, hidratado, no hidratado, y con ello nosotros qué más, damos nuestro fármaco, loperamida, con o sin antibiótico, dependiendo si es que hay un germen respectivamente, y medidas en relación a probióticos, ¿no? Que son regeneradores. En el caso de las diarreas crónicas sí voy a tener que emplear un medicamento de uso ya más prolongado, ¿no? Por las pérdidas que va a originar de manera continua, y evalúo de igual manera la parte alimenticia, ¿no? La restricción en relación a alimentos, y acá nos habla de una dieta. Esta dieta BRAC, la que hace referencia, bananas correspondientemente, lo que es en este caso el arroz, estamos hablando de manzanas y tostadas, prácticamente alimentos secos que no tengan en este caso componentes muy fibrosos que puedan estimular a más deposiciones. Y lo más importante, hidratar. Recuerden, lo más importante, hidraten a ese paciente. Ya, subsalicilado del bismuto, ya está, lo vuelven a revisar. Ciprofloxacino, lo revisan, porque lo vamos a ver en antibióticos. ¿Eso sí? Sí, lo vamos estudiando, ciprofloxacina y lo que es el subsalicilado de bismuto. Y pasamos a quién? A procinéticos. ¿Qué son los procinéticos? Aquellos pacientes que dicen, he comido y me siento pesado, siento que no avanza el tema de la comida. Bien, entonces los procinéticos, uno que ustedes van a ver y que ya lo han visto, es la metoclopramida, donde va a nivel de los de receptores de dopamina. Bien, los procinéticos son fármacos que van a favorecer este tránsito, movimiento propiamente intestinal, tanto a nivel del esófago hasta a nivel del intestino. ¿En dónde lo usamos? En pacientes que tienen gastroparesia, ¿ya? Gastroparesia, o sea, tienen una disminución de lo que es el vaciamiento gástrico, o pacientes con reflujo gastroesofágico. ¿Qué tipo en este caso de procinéticos conocen? Tenemos un antibiótico que también actúa
actúa como procinético, actúa en los receptores de motilina. ¿Qué antibiótico es? Eritromicina, recuerden, macrólidos. Luego tenemos antagonistas de los receptores de la grelina, pero yo me voy a quedar en este caso antagonistas de qué receptores, 5-HT4, cisaprida, agonistas en este caso, agonistas de los receptores 5-HT4. Recuerden que estos receptores de 5-HT4 a nivel digestivo favorecen la liberación de ¿quién? Acetilcolina. Si favorece la liberación de acetilcolina, va a favorecer en este caso el movimiento de musculatura lisa del intestino. ¿Favorece quién? La motilidad intestinal. Cisaprida, agonista del receptor de serotonina. Y finalmente, el que ya conocen, metoclopramida, antagonista del receptor de dopamina 2. Este receptor de dopamina 2, donde se encontraba en la zona quimiorreceptora propiamente, y también en este caso favorecía a nivel digestivo la presencia de acetilcolina. Y acá nosotros tenemos la motilidad gástrica correspondientemente. Estamos hablando de los movimientos gástricos en peristaltismo, que es el movimiento propiamente de lo que es el estómago, respectivamente la contractividad que tiene de mandar el contenido hacia lo que es en este caso todas las partes en relación a lo que es el hígado, ¿no? Del fondo gástrico al hígado. Las contracciones de mezcla son movimientos en los cuales no solamente queremos en este caso trasladar el alimento, sino también en este caso digerirlo, procesarlo, modificarlo. Para eso en este caso hay que romper el alimento, ¿no? Para permitir esta mezcla. Luego el vaciamiento gástrico, como ya en este caso el alimento se procesó, se movilizó, tenemos que vaciar el contenido del estómago al intestino, en este caso el intestino delgado. ¿Qué hormonas intervienen en este caso en el movimiento intestinal? Gastrina, secretina, colecistocilina, la motilina. ¿Quién actúa en la motilina? La eritromicina. Regularización nerviosa. Yo tengo el sistema nervioso entérico que era propio del sistema digestivo, de tipo autonómico en este caso. Parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático? Estimula el movimiento intestinal. Por eso teníamos al que era en relación a quién? A la acetilcolina, ¿no? Ese agonista. Y en relación a lo que era la metoclopramida, porque favorecía esta liberación de acetilcolina, porque el parasimpático estimula el sistema digestivo, mientras que el simpático que hace inhibe. Muy bien, entonces ahí nosotros vemos las zonas propiamente de acción. Dentro de la serotonina vemos el 5-HT4. ¿Por qué lo resaltamos? Porque va a favorecer la presencia de ¿quién? De acetilcolina. Por eso va a favorecer en este caso la motilidad intestinal. De igual forma favorece ¿quién? El vaciamiento gástrico. Bien. La dopamina y la colexistocilina. De igual, la dopamina en